Hablar un poquito sobre el diagnóstico de las diferentes enfermedades que hemos visto a lo largo de la materia. Vamos a hablar de todas, menos de los trastornos de personalidad, porque pues los vimos literal la semana pasada, ¿listo? Entonces vamos a enfocarnos en los trastornos del afecto y pues los trastornos psicóticos. Entonces lo primero es la depresión, y para entender la depresión hay que entender primero qué es un episodio depresivo mayor, y pues que no todas las depresiones cursan con episodios depresivos mayores, ¿cierto? Entonces un episodio depresivo mayor yo lo describo como una persona que tiene mínimo 5 de estos síntomas que están presentes la mayor parte del día durante un tiempo mínimo de 2 semanas. Entonces, los síntomas que nos describe el DSM-5 que podrían ser son cosas como la anedonia, la pérdida de apetito, insomnio, fatiga, cansancio o disminución de la energía, enlentecimiento psicomotor, agitación, baja autoestima, dificultad en la concentración, deseos de muerte o ideación suicida, llanto, fobias, obsesiones o ansiedad. Entonces, el primer trastorno depresivo que hay, es el más común y es el que más ustedes, digamos, van a ver reflejado en la clínica, es el trastorno depresivo mayor. Y es el trastorno depresivo mayor básicamente se describe como uno o más episodios depresivos mayores. ¿Listo? Con un solo episodio depresivo mayor ya yo lo puedo diagnosticar. Entonces aquí es muy importante y es para que vean y entiendan que no toda la persona que les llega triste está deprimida. ¿Listo? Entonces, ¿qué otras presentaciones de las depresiones podemos encontrar? Entonces, la otra más común y la van a ver mucho en la clínica, y es la que llamamos distimia. Entonces, ¿qué es una distimia? Es una persona que lleva 2 años con síntomas de depresión, sin embargo en ningún momento ha cumplido criterios de trastorno depresivo mayor. Entonces es una persona que está ahí, como que está triste, tiene 3, 4 criterios, nunca los cumple todos, pero llevan esas por lo menos 2 años. Entonces, digamos, es un cuadro clínico que es bastante largo. También podemos encontrar depresiones psicóticas. Entonces, la depresión psicótica se da cuando yo, digamos, tengo mi trastorno depresivo y ese trastorno depresivo cursa con alteraciones en el contenido del pensamiento, tenga o no tenga alucinaciones. ¿Listo? Entonces, o sea, no, yo no lo defino como psicótico porque alucine, sino sencillamente porque tiene algún trastorno del pensamiento. Entonces, puede tener distintas cosas, puede tener una tangencialidad, puede estar cursando con ideas sobrevaloradas, con ideas, sí, como que puede tener muchas cosas, y entonces ahí ya yo la voy a empezar a llamar una depresión psicótica. La melancólica, que es esa persona que tiene una depresión, que tiene un pensamiento completamente centrado en la culpa como de cualquier cosa. Entonces aquí es donde vamos a ver y quiero que tengan en cuenta, y es que yo puedo tener un episodio depresivo mayor y mi trastorno depresivo ser una depresión melancólica, ¿listo? Entonces, o ser psicótica, o ser atípica, ser ansiosa, así, ser de cualquier tipo, sí, como que puede cursar con distintas cosas. Entonces, la melancólica se va a caracterizar porque tiene una inhibición motora muy grande o agitación. Casi siempre es inhibición, pero puede cursar con cuadros de agitación y va a seguir, digamos, cumpliendo criterios. La atípica, entonces, esta, pues como su nombre lo dice, es muy rara, no la van a ver casi en la clínica, pero pues es esa persona que tiene depresión, pero contrario al, digamos, al cuadro depresivo normal, que está quieto, está acostado, no come, no duerme, es una persona que es muy activa, que come mucho y que duerme mucho. Y pues la ansiosa, que es como van a encontrar la mayoría de sus pacientes que estén cursando con trastornos depresivos, es un tipo de depresión que aparte de la depresión va a cursar con cuadros de ansiedad. Después vamos a ver los trastornos afectivos bipolares, que pues tenemos 3 tipos: TAP 1, TAP 2 y TAP 3. TAP 1 es el más fácil de diagnosticar porque básicamente lo único que ustedes necesitan para diagnosticar un TAP 1 es que haya un episodio de manía. O sea, haya o no haya depresión, si hay manía, hay TAP 1. Entonces, ¿cómo defino yo la manía? 3 o más síntomas que me van a durar mínimo una semana y que van a ser suficientes para provocar deterioro de las actividades diarias de la persona, a tal nivel que casi siempre llegan a ser hospitalizados, o hay síntomas psicóticos. Entonces, si yo creo que es una hipomanía, pero esa persona tiene síntomas psicóticos, ya paró de ser una hipomanía y ya se fue para el lado de la manía. Entonces, ¿qué vamos a ver, digamos, en estos pacientes? El TCM nos da estos 7 opciones para cumplir 3 o más de los criterios que necesitamos. Entonces, aumento de la autoestima, disminución de la necesidad de dormir, más hablador de lo habitual, tiene fuga de ideas o una experiencia subjetiva del pensamiento que va a gran velocidad, o sea, tiene tachipsiquia,
facilidad de distracción, aumento de la actividad dirigida a un objetivo y participación en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas. Entonces, este es el típico paciente que sencillamente cree que es Dios, cree que puede hacer lo que quiera y solo va como así por la vida. Entonces, tengan en cuenta que a pesar de que el DSM nos dice una semana, existen casos, no son tan comunes, pero existen casos de pacientes que se consideran cicladores rápidos. ¿Qué quiere decir un ciclador rápido? Que estos procesos son muchísimo más rápidos. Entonces la manía puede no durar una semana, sino durar 2 días, ¿sí? Como, o puede durar cuestión de horas. Obviamente no es lo común y no lo van a diagnosticar ustedes, pero tengan en cuenta que existe. Ya para diagnosticar TAP 2, lo que vamos a ver es que haya no manía, sino hipomanía y además un episodio depresivo mayor. Entonces, la sola hipomanía no me va a diagnosticar el TAP 2, ¿listo? Entonces, la hipomanía dura, a diferencia de la manía que dura una semana, la hipomanía debe durar mínimo solamente 4 días. Entonces, pues el episodio depresivo mayor ya vimos cómo se diagnostica, 5 criterios, 2 semanas, y la hipomanía básicamente es un cuadro muy similar que a la manía, pero nunca hace un deterioro funcional tan grave como para requerir hospitalización y ese paciente va a ser casi siempre completamente funcional. Entonces, es el paciente que tiene los síntomas, pero son síntomas mucho más leves, como que son los mismos, no varían los síntomas, pero son muchísimo más leves y pues el paciente va a funcionar, sencillamente se va a ver como loquito, pero va a funcionar. Y pues además no cursa con síntomas psicóticos, entonces acuérdense que siempre que curse con síntomas psicóticos, ya eso se considera manía, ¿listo? Y pues además siempre en las dos descartar el uso de sustancias, porque acuérdense que hay sustancias psicoactivas que nos pueden dar cuadros bastante parecidos. Y ya en cuanto al paciente ciclotímico, básicamente es algo parecido como lo que decíamos en la distimia, es una persona que lleva 2 años, que no cumple criterios en ningún momento para diagnóstico ni de TAP 1 ni de TAP 2, pero está ahí. Entonces es una paciente que casi siempre lo que vamos a ver es que tiene hipomanía, pero nunca llega a un episodio depresivo mayor. Ya en cuanto a los trastornos de ansiedad, pues la ansiedad, primero quiero que tengan en cuenta que la ansiedad pues es algo completamente normal, o sea, como que no todo el mundo que tenga ansiedad va a tener un trastorno, o sea, la ansiedad la tenemos todos, sino que hay que saber identificar cuándo esa ansiedad va a ser patológica. Y básicamente lo que yo voy a ver, y pues hay criterios, digamos, muy específicos, por lo que ustedes van a ver en la vida real, es como uno empieza a considerar esa ansiedad patológica en el momento en el que esa ansiedad, pues, deteriora la vida del paciente, ¿cierto? Entonces, en el momento en el que le empieza a impedir realizar sus actividades diarias, en el momento en el que ya se vuelve incómoda para el paciente, que está presente mucho tiempo, y ese tipo de cosas. Entonces, vamos a ver diferentes trastornos de ansiedad. El primero es el trastorno de pánico. Entonces, ¿qué es un trastorno de pánico? Básicamente es una persona que tiene muchos ataques de pánico durante por lo menos un mes. Entonces, acuérdense que el ataque de pánico es como un ataque de ansiedad, pero ya llevado como al extremo. Entonces, siempre que ustedes les digan que esa persona tiene parestesias, que esa persona está completamente infuncional, eso va a venir siendo un ataque de pánico. La fobia específica, que es ese temor a objetos o situaciones ya muy específicas, que dura por lo menos 6 meses. Entonces, esa es la persona que le tiene mucho miedo a las alturas, que le tiene mucho miedo a los aviones, sí, como este tipo de cosas. La ansiedad social es esa ansiedad cuando yo me voy a enfrentar a una situación en público, como a una situación social, a hablar en público, a interactuar con alguien, ¿sí? A salir a un sitio donde hay mucha gente, que dura por lo menos 6 meses. Entonces esta es una de las más comunes que van a encontrar ustedes en la clínica, es súper común y pues hay que saberla manejar. El mutismo selectivo se ve básicamente en niños, o sea, este es muy raro verlo en adultos, pero es básicamente ese niño que solo le habla a ciertas personas, entonces, y dura por lo menos un mes. Entonces el típico niño que la profesora del colegio dice que el niño no habla con nadie, que el niño no tiene amigos porque no le gusta hablar con nadie, que a ella no le habla, que a ella no le responde, pero pues la mamá dice que le parece muy raro porque en la casa él habla un montón, ¿sí? Como ese tipo de, digamos, de situaciones. La ansiedad por separación es ya cuando yo me separo de alguien a quien soy muy apegado. Entonces este es el clásico niño que entra al colegio y
digamos, le da muy duro separarse de la mamá, entonces le genera mucha ansiedad, ¿sí? O la persona que terminó con su novio y de verdad como que no puede estar alejado de él y genera mucha ansiedad, ese tipo de cosas. Pero pues para empezarlo a considerar patológico, tiene que durar mínimo 6 meses. Y ya por último, el trastorno de ansiedad generalizado, que también es muy importante, es de los más comunes que ustedes van a ver en la clínica, son los que usualmente, digamos, a los que más manejo se les da, porque pues son realmente incómodos para el paciente, y son personas que no cursan con episodios de pánico agudo, pero que están ansiosos todo el tiempo. Entonces son esas personas que les genera ansiedad salir a la calle, que les genera ansiedad como que tienen muchas fobias, que además les genera ansiedad estar solos, sí, como que todo les va a generar ansiedad y durante un periodo mínimo de 6 meses. Digamos que el DCM tiene sus criterios así como muy específicos para cada uno, pero aquí lo que me interesa es que ustedes lo sepan cómo diferenciar uno de otro. Ya en cuanto a los trastornos del pensamiento, nos vamos a enfocar en la psicosis y pues digamos que y como los trastornos psicóticos. Entonces, ¿cómo defino yo una psicosis? Una psicosis es un paciente que tenga cualquiera de estos 5 síntomas. Entonces, ideas delirantes, alucinaciones, síntomas negativos, lenguaje desorganizado o catatonía. Entonces, con que yo tenga cualquiera, puedo diagnosticar psicosis. Entonces, así sean solo síntomas negativos, que uno a veces dice como, uy, no, eso que va a ser una psicosis, es una psicosis y hay que tratarla como tal, ¿listo? Pero entonces me importa aquí que tengan también muy en cuenta y es que no toda psicosis, no todo paciente psicótico tiene esquizofrenia, a pesar de que es el trastorno que de pronto uno más ve en los hospitales mentales porque es el que mayor manejo necesita, digamos, a nivel psiquiátrico, no todo psicótico es esquizofrénico, entonces hay que saberlo diferenciar. Entonces, ¿qué nos dice el DSM-5 sobre cómo diferenciamos la esquizofrenia de otros trastornos psicóticos? Entonces, primero, para el tipo de síntoma. Entonces, ¿qué pasa aquí? El paciente tiene que tener mínimo 2 síntomas psicóticos, o sea, con uno solo no me basta, y que por lo menos uno de esos síntomas me corresponda a alucinación, delirio o lenguaje desorganizado, y que además los síntomas estén presentes por lo menos un mes. Entonces, nosotros sabemos, digamos, que la esquizofrenia tiene diferentes fases, no todas las fases de la esquizofrenia son psicóticas, hay momentos en los que los pacientes no cursan, digamos, con episodios psicóticos, pero esa psicosis, para yo poder hacer el diagnóstico inicialmente, tiene que haber durado en algún momento por lo menos un mes. Después, la evolución de ese paciente. Entonces, el trastorno como tal me va a durar mínimo 6 meses. Entonces, a pesar de que el episodio psicótico solo tiene que durar un mes, digamos que tiene que tener el cuadro clásico de la esquizofrenia por lo menos 6 meses. Ese cuadro va a cursar con distintas cosas, entre ellas, por ejemplo, aislamiento social, pues todos los síntomas positivos y negativos que ya todos conocemos, entonces, y que además va a ser precipitado por estrés emocional y que la personalidad va a venir alterada desde antes. Entonces, este no es un paciente que haya sido normal toda la vida y de la nada haya entrado a tener un episodio psicótico, sino es un paciente que lleva 3 años, 2 años aislándose de todo el mundo, como que no tiene amigos, la mamá dice que actúa como raro, como que no sabe relacionarse con la gente y empieza a cursar con este tipo de cosas. Entonces, y en cuanto a los síntomas, pues acuérdense que tiene síntomas positivos como negativos. Entonces, lo que yo les decía cuando hicimos la teoría de pensamiento y para que lo piensen así, entonces positivos es todo lo que yo le estoy sumando al paciente. Entonces, tiene cosas como alucinaciones, comportamientos extraños, digamos, alteraciones cognitivas del pensamiento. Y los negativos es todo lo que yo le estoy quitando. Entonces, pueden cursar con depresiones, pueden tener, digamos, aislamiento social, todo este tipo de cosas. Y pues que tengan en cuenta lo que les decía, no todo psicótico es esquizofrénico, entonces que existen pues otros tipos de trastornos psicóticos que hay que saber diferenciar. Entonces el primero es el esquizofreniforme, que es esa persona que tiene los síntomas clásicos de la esquizofrenia, pero todavía no ha estado enfermo 6 meses. Entonces es común que ustedes diagnostiquen un trastorno esquizofreniforme y ese diagnóstico después se convierta en un trastorno de esquizofrenia. Pero en ese momento yo no lo puedo hacer como diagnóstico de esquizofrenia. Así como también es común que el paciente tenga un trastorno esquizofreniforme, se le quita a los 4 o 5 meses y evolucione de manera normal. Después tenemos el esquizoafectivo. Entonces, es un paciente que tiene esquizofrenia y ustedes ven que tiene todo y cumple todos los criterios para diagnóstico de esquizofrenia, pero además de la esquizofrenia, cursa con algún trastorno del afecto, que usualmente pues suelen ser manía o depresión, porque la ansiedad digamos que es algo como bastante
común en la esquizofrenia, entonces con la ansiedad como que no se considera tanto como para diagnosticar el trastorno esquizoafectivo, pero si tiene manía o depresión, ya ustedes lo diagnostican de esta manera, porque acuérdense que uno de los criterios excluyentes del diagnóstico de esquizofrenia pues era que el paciente estuviera cursando con un trastorno del afecto. Después tenemos el psicótico breve, que este sí es el clásico paciente de urgencias, que es un paciente que tiene un síntoma psicótico y dura entre un día y un mes. Entonces es el que les llega como porque estaba en la casa normalito acostado y de la nada empezó a alucinar y la mamá le pareció muy raro, entonces los llevó así como, este es el que más van a ver ustedes digamos como médicos generales. Después tenemos al delirante, que es ese paciente que tiene solo delirio, no tiene más síntomas de esquizofrenia y dura por lo menos un mes. Entonces, ya solo con el delirio, a menos que sea por una causa orgánica o por sustancias, que van a ver que es súper común que se cause por alguna de estas dos cosas, si el paciente solo está delirando, pues tiene un trastorno delirante. Y ya por último, pues me interesa que ustedes tengan en cuenta y es que existen psicosis inducida por sustancias y por causas orgánicas o enfermedades. Entonces esas también son muy comunes, son realmente también las van a ver demasiado frecuentes porque hay muchas patologías muy frecuentes que pueden cursar con episodios psicóticos. Entonces siempre, siempre, siempre descártenla, sobre todo si tienen pacientes, por ejemplo, que sufran de enfermedades metabólicas como puede ser, por ejemplo, la diabetes, siempre tienen que descartar este tipo de causas.